Buenos días, mi nombre es Eduardo Salazar y esta exposición es sobre política fiscal. En primer medida, vamos a leer la definición del Banco de la República brevemente sobre lo que es política fiscal. Y este lo establece que son las medidas implementadas por el gobierno tendientes a encauzar la economía hacia ciertas metas. Entonces, en este punto tenemos que hacer una diferenciación, es necesario, porque la política fiscal no es necesariamente la política monetaria, son cosas completamente diferentes. En este caso, tenemos que analizar el objetivo de la política fiscal, en este caso lo tenemos acá abajo. Dice, los objetivos de la política son moderar los ciclos económicos, procurar elevar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el ingreso, proveer bienes públicos, aumentar el empleo, etc. Entonces, para entenderlo de una mejor forma, vamos a esquematizar el funcionamiento de la política fiscal y sus objetivos. De esta forma, vamos a poder entenderlo de una mejor forma. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos eh, como general nuestra política fiscal y nuestra política fiscal en sí, el objetivo básico, tenemos eh, dos objetivos. Uno, que es la financiación del Estado, la financiación del gobierno, y el segundo es la redistribución de estos ingresos en las regiones y zonas que conforman el mismo Estado, el mismo gobierno. Entonces, como objetivos de esta política fiscal tenemos dos. Básicamente tenemos, no básicamente no, tenemos dos. Uno, que son el cobro de impuestos. Tenemos por un lado el cobro de impuestos, qué pena. Tenemos por un lado el cobro de impuestos y por el otro lado tenemos la distribución. Esta distribución, obviamente, pues es de los impuestos que se recogen como efectos de la política fiscal. Eh, bueno, el encargado de ejecutar tanto la recolección como la distribución de estos impuestos es el gobierno, es el gobierno. Y bueno, en este punto es importante aclarar de qué formas el gobierno recoge estos impuestos. Entonces, los impuestos que nosotros o que el gobierno recoge a través, que el gobierno recoge a través de los productos, bienes y servicios, se ven grabados de diferentes formas. Aunque nosotros no querramos, en el día a día somos partícipes de esta política fiscal y el financiamiento que tiene el gobierno. Estos impuestos puede cobrarlo directamente o se cobra directamente en lo que son bienes y servicios. Em, Tenemos impuestos por el salario. Entonces, sobre nuestros salarios nosotros pagamos unos impuestos, sobre los bienes y servicios pagamos IVA, pagamos, las empresas también pagan impuestos. Tenemos, bueno, sobre el salario es un porcentaje, también tenemos un porcentaje de las ganancias de las empresas, tenemos un porcentaje de las ganancias de las empresas, tenemos impuestos por inmuebles y por vehículos. Eh, entonces tenemos impuestos sobre por los inmuebles, por los inmuebles, por los vehículos y en sí, pues es el Estado, en este caso el que define cada uno de estos ítems sobre los cuales debemos pues pagar impuestos por pertenecer al sistema económico, al sistema social. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de cada uno de estos impuestos? Tenemos eh, el objetivo de todos estos impuestos que nos cobra el gobierno es generar ingresos al Estado.
Entonces, en este caso, aparte de generar los ingresos al Estado, el Estado, y acá viene la segunda función del Estado con estos ingresos, que es generar la redistribución de estos ingresos. Entonces, la redistribución de los ingresos se hace a través también del gobierno. Entonces vamos a, todos esos ingresos que generan por los impuestos que estamos pagando van a la redistribución, y en la redistribución se supone en teoría que el gobierno consume, obviamente también porque el gobierno pues finalmente los conformamos las personas que hacemos parte del Estado, que esta distribución que hace el gobierno, la hace a través de la compra de bienes, bienes y servicios. ¿A quién le compra nuevamente el Estado estos bienes y servicios? Pues a las personas y a las empresas que están vinculados dentro del sistema económico. Entonces, el objetivo finalmente del Estado al hacer la distribución de los ingresos, de los impuestos que tiene, es mejorar la calidad enfocado completamente al desarrollo humano, mejorar la calidad de los productos, adquiriendo los productos al precio más competitivos, de la mejor calidad obviamente, y todo esto enfocado a, a llevar hacia el desarrollo tecnológico, y pues finalmente, lo que le comentaba hace un momento, enfocado hacia el desarrollo de los humanos. Entonces, el gobierno distribuye a través de la compra o de la adquisición de bienes y servicios. Eh, Esta es una de las formas en cómo se financia el Estado, que es a través de los impuestos. Adicionalmente, el gobierno, el gobierno se financia a través de la deuda, que es otro de los factores importantes para tener en cuenta en la política fiscal. ¿De qué forma el gobierno se financia a través de la deuda? El gobierno emite bonos. Estos bonos pues son comprados por los bancos, que esto ya era de la política monetaria, pero se supone, en teoría, que el gobierno proyecta todos los impuestos que se graban por bienes y servicios en un periodo de tiempo. Y en principio, esto le da una proyección de cuál es el nivel de deuda que el Estado puede contraer hacia un futuro. Entonces, eh, en base a este factor o a esta capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno, adquiere como tal la deuda, y pues nuevamente la deuda que adquiere el Estado va enfocada hacia la adquisición de bienes y servicios, que como lo mencionábamos anteriormente, eh, su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, bueno, en este punto pues es importante recalcar que tenemos tres factores importantes. Unos que son los impuestos, otro que es la deuda, lo acabamos de ver, eh, los impuestos y la deuda afectan específicamente dos factores que vamos a poner aquí anexos. Uno, que es la inversión, y el otro, que es el ahorro. Los vamos a explicar brevemente. El ahorro. Inversión, tanto
de las personas, de las personas como de las empresas, y ahorro también de ambos factores. Entonces, nosotros tenemos que uno de la herramienta de de la política son los impuestos. Ya lo hemos desglosado de esta forma. Y entonces vamos a ver de qué forma los impuestos afectan los otros factores y explicaremos el por qué. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo el incremento de los impuestos, o sea, unos impuestos más altos, vamos a hacer que nuestra inversión baje, nuestro ahorro baje, nuestra deuda baje. Al momento en que los impuestos se mantienen estables, en teoría la deuda reduce, las inversiones se mantienen y el ahorro se mantiene. En el momento en que los impuestos se reducen, nuestra deuda aumenta, nuestras inversiones aumentan y nuestro ahorro aumenta. Esto tiene una explicación y pues lo vimos la vez pasada en la clase de la política monetaria, y es que lo vamos a explicar de la siguiente forma. Al haber una menor cantidad de impuestos, en este caso en un estado, en un país, va a traer inversión extranjera, y al haber inversión extranjera va a haber en teoría una mayor cantidad de dinero disponible en las personas, va a incrementar el ahorro, pero va a haber al momento de que existe una mayor cantidad disponible dentro de las manos de las personas, vemos un efecto que lo miramos anteriormente, que es el PIB real contra el valor, donde miramos que teníamos una curva descendente contra una de valor, y al haber simplemente mayor dinero disponible en la mano de las personas, va a haber una demanda agregada en, en los productos, en los bienes y servicios, y eso va a ser, finalmente, va a concluir en que el PIB tienda a crecer. Qué pena. Sí, en que el PIB tienda a crecer. Entonces, no necesariamente, en teoría, una reducción de los impuestos vaya a solucionarnos el inconveniente. Generalmente, los impuestos van en crecimiento, que es el aumento de los impuestos, pero entonces el incremento de los impuestos, eh, ya que el Estado va a obtener una mayor cantidad de ingresos, se supone que debería reducir su deuda, pero entonces las inversiones extranjeras, al momento en que hay una política donde tienen que pagar más impuestos, donde los periodos son más cortos, donde tienen que pagar más periodos en el año, donde la rotación es más alta, entonces va a hacer que la inversión extranjera pierda puntos y que las personas eh, opten por no ahorrar o por no emitir deuda. Eso hace pues que en este caso la curva del PIB, esto es PIB real, contra el precio de los productos, hace que las personas pues dejen de consumir productos, porque al haber menos ingresos por parte de las empresas, muchas personas van a recibir menos ingresos, menos pago por sus empleos, por su trabajo,
va a hacer que los bienes y productos al ser estables, los bienes y servicios al ser estables, haga que sus precios tiendan a descender. Entonces, la demanda agregada sobre, sobre los bienes y servicios se va a reducir y finalmente pues va a hacer que otros o muchos sectores de la economía se vean afectados. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la política económica en estos casos? Es equilibrar la balanza. Nosotros vemos que a través del tiempo se generan cambios en la política monetaria y es simplemente para que se muevan en ambos sentidos y poder mantener nuestro punto de equilibrio, aunque generalmente en el transcurso del largo tiempo tienda hacia la derecha, o sea que los precios de los bienes y servicios se reduzcan y el Producto Interno Real, Producto Interno Bruto Real, incremente. Hay unos, bueno, finalmente cuál es ya vimos cómo es el funcionamiento un poco de la política fiscal, cuál es su comportamiento y cuáles son los factores o los puntos en los que influye. Y pues finalmente, desde el punto de vista práctico, eh, vamos a analizar o analizaremos que todo esto pues, de lo que hemos estado hablando se supone que están enfocados para que el Estado del que hacemos parte eh, nos otorgue la política fiscal, los impuestos, según unos autores, son definidos en primer medida como un activo. Pero bueno, las personas se preguntarán por qué razón un activo. Y lo definen como un activo es simplemente porque en el momento en que usted hace pago de sus impuestos, usted adquiere detrás de ese pago unos derechos. Esos derechos a los que usted adquiere o a los que usted se hace acreedor en el momento en que hace el pago de sus impuestos, están en seguridad, están en justicia, están en salud, están en educación, y están en otros derechos eh, a los que deberíamos poder acceder como beneficio del pago de los impuestos, pues que finalmente hacen que el aparato estatal, el Estado, funcione en su cabalidad. Servicios públicos, bueno, en fin, vivienda, vías y demás. Dentro de los videos que el tutor nos dejó para revisar, se hacían comparaciones de las políticas fiscales de países en desarrollo contra países subdesarrollados. Eh, Dentro de los países de desarrollo, el destino de, de los impuestos, pues eran estos, siempre y cuando la política fiscal estuviera al margen de la corrupción. La razón de que estuviera al margen de la corrupción es porque simplemente pues al haber un desvío de recursos, al haber un hueco fiscal, simplemente lo que obtenemos es que la distribución del Estado, de los ingresos del Estado, la distribución
de los ingresos del Estado pues no sea equitativa, hayan sectores o hayan personas, hayan departamentos, hayan grupos que se queden sin esta distribución, finalmente el Estado no adquiera los bienes y servicios que las mismas personas están aportando a la sociedad y pues que el dinero no reingrese a ellos sino que sea desviado. Entonces es normal ver que detrás de esta corrupción, que es el flagelo del, de las políticas fiscales, entonces tenga que haber necesariamente un incremento de los impuestos y pues que finalmente pues somos las personas del diario los que terminamos pagando este incremento de los impuestos porque aparte de haber corrupción hay inequidad. Entonces tenemos la persona del común que muchas veces paga mucho más impuestos que la gran empresa, que paga más caro el agua que se consume que la empresa que usa el agua para explotarla y producir, la empresa internacional que usa y explota el agua para producir, para sacar sus productos y demás. Entonces se genera también la inequidad. Entonces, entre estos dos factores, entre la corrupción y la inequidad, hace que el Estado tenga que incrementar los impuestos para poder solventar ese hueco fiscal que se genera y adicionalmente una política eh, mal llevada o una política mal dictaminada, mal desarrollada, ocasiona que el Estado se llene de una deuda muy grande. Entonces es normal que escuchemos hablar o se nos hace normal que escuchemos hablar de huecos fiscales, pero pues el hueco fiscal no es nada más que el efecto de la corrupción, de la inequidad y el mal manejo de la deuda, de los recursos con respecto a la distribución, del recaudo. Entonces, eh, bueno, considero que eso es todo eh, sobre la política fiscal. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que la política fiscal eh, tiene como objetivo la financiación, definir la forma en cómo el Estado se va a financiar. En este caso, pues la herramienta son los impuestos y el objetivo es la redistribución a través de la compra de bienes y servicios eh, enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en un territorio en común. Eh, Detrás de la política, ya que en teoría el ingreso por la política fiscal es fija, el Estado puede usarlo para adquirir deuda y pues esta deuda sería retornada en la compra de bienes y servicios, haciendo nuevamente otra vez todo el ciclo de distribución. Eh, Tenemos de qué forma se afecta. Tenemos los impuestos, la deuda, la inversión y el ahorro. Entonces vemos que cuando los impuestos disminuyen, llama a la inversión extranjera, hace que en teoría la deuda aumente y el ahorro también aumente. Más sin embargo, pues en los videos nos comentaban los analistas de que algunos países o algunos no, los países desarrollados, al momento de reducir los impuestos, acabar con o reducir la corrupción y la inequidad, han hecho que la deuda no necesariamente aumente, sino que pues han habido, por ejemplo, como exponían en el caso de España, que ellos hicieron un mal uso de la deuda y pues terminaron en la situación que se encuentra hoy en día. Pero entonces algunos otros países redujeron los impuestos, hicieron un buen uso de la deuda y pues lograron un desarrollo superior a otros países que habían hecho el incremento en los impuestos. Eh, el objetivo pues, de los impuestos en la distribución es que el Estado nos brinde bien,
servicios públicos como lo son la seguridad, la justicia, la salud, la educación y en general todo lo que pues, las personas requieran para poder estar en, convivir de forma óptima dentro de ese estado. Los flagelos grandes de, de esta política pues son la corrupción y la inequidad, que vemos pues que dentro del el desvío de recursos, el mal manejo que dejan esos flagelos, pues hace que finalmente el Estado tenga que subir los impuestos para cubrir el hueco que generan eh, estas cosas. Entonces, pues, bueno, y finalmente, la política fiscal tiene también una relación directa con los precios de los productos, de los bienes y servicios en el mercado y el Producto Interno Bruto. Ya pues que como lo vimos hace un momento en la gráfica, en la explicación gráfica que hacía, tiene una relación directa. Eh, Eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.